bienvenidas a un nuevo episodio de La Hora de la Once Guacha. Hoy día estamos junto a Fernanda, a Sonia y tenemos un invitado muy especial. Él es Adrián Cisternas, cura dominico y además, yo diría a estas alturas, influencer a través de su programa Un Café con Jesús, el cual transmite por Facebook. Además, Adrián, bueno, lo queremos mucho y es un amigo de nuestra fundación Rectángulos de Agua, así que Adrián, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotras en esta Hora de la Once Guacha. Muy buenas tardes a todas, Alejandra, Fernanda y Sonia. Muchas gracias por invitarme a tomar el té, ¿no? Como soy del norte, entonces el té, ¿no? El té. Oye, pucha, nosotros te agradecemos mucho, Adrián, que hayas querido participar y venir a tomar tecito. Nosotros decimos en la zona central tecito, ya con nosotras. Y mira, para iniciar la conversación, nos gustaría mucho saber, bueno, ¿cómo fue qué fue lo que te motivó a ser sacerdote? Cuéntanos, porque claro, en una época en la cual siempre el sacerdocio, ¿no es cierto?, ha ido bajando, la gente, los hombres y las mujeres no quieren entrar. ¿Cómo fue esto? ¿De dónde nació esto de ser cura? Pues o sea, yo creo que, como dice el filósofo, ¿no? Yo soy yo y mis circunstancias. Y claro, mis circunstancias concretas es que vengo de una familia primero que es pobre y segundo que es muy religiosa, en todo sentido de la palabra. Y tanto por el lado de mi padre especialmente y por el lado de mi madre, pero en ese contexto más mi madre que el resto de su familia, pero en el caso de mi padre muy religiosa. Entonces yo desde muy chico, desde cuando digo chico es chico, como 3 años por ahí, sino antes estuve ligado a la participación de la iglesia porque mis papás eran activos participantes de la iglesia, digamos. Y entonces, claro, en ese ambiente fui creciendo, en ese ambiente fui desarrollándome y me acuerdo cuando tenía yo alrededor de 10 años aproximadamente, el año 86, 87 quizá, llegaron a mi barrio, a mi parroquia más bien, unas monjas de clausura, monjas contemplativas que eran dominicas. Y yo tenía 11 años, ¿sí? Eso sí me acuerdo, tenía 11 años y yo iba a misa todos los sábados por la mañana. Y ese estilo de vida de ellas a mí me cautivó y gracias a ellas conocí a los frailes y ahí fue como una seguidilla de cosas y muy temprano, a los 18 años recién cumplidos casi, ingresé a la orden, a los dominicos. Yo hubiera ingresado a las dominicas, pero ingresé a los dominicos, ¿no? En ese tiempo no se podía, hoy día yo creo que pues sí se podría, no hay mayor problema. Claro. Oye, y a propósito de eso, claro, porque una gran pregunta, digamos... Y cuando, perdón Sonia que te interrumpa, y cuando me ordené de cura, el año 2002, hace muchos años, el año 2002 cuando yo me ordené, cuando terminó la celebración, mi mamá me dijo, pues, yo siempre soñé con que mi hijo fuera cura, me dijo ella, ¿no? Pero obviamente nunca me dijo eso porque ella es todavía, porque es joven, tiene tu edad, ella es muy respetuosa de la libertad de las personas. Entonces, nunca me lo dijo para condicionármelo, pero como ya los hechos estaban consumados... Claro. Ahora era libre de poder decirte. Sí, claro, ahí era libre de poder decirte. Claro, para no influirte, digamos. Sí. No, absolutamente. Sí. Oye, y a propósito, una pregunta, porque eso siempre está rondando en los imaginarios de todos nosotros, digamos, que es bueno esto de entrar a sacerdote y tener un voto de castidad, por ejemplo, en una sociedad
en la cual vivimos, ¿no es cierto?, donde podríamos decir que hay una exacerbación ya de todo lo que tiene que ver con la sexualidad. ¿Cómo lo viviste tú como joven que ingresaba, digamos, al sacerdocio? Yo creo que hay como etapas, ¿no? Como etapas en la vida, porque lo que les decía recién, ¿no? Yo ingresé muy jovencito, a los 18 años, y pues las hormonas a los 18 años, te lo contaré, digamos, ¿no? Sí. Y, pero yo creo que uno progresivamente va aquilatando, o sea, va sopesando las cosas y las va integrando en el proceso de la vida, digamos, ¿no? Es decir, ¿qué pesa más? Como decir, una vivencia de sexualidad activa o lo que estás haciendo, ¿no? El desarrollo, digamos, de tu vocación, que en este caso, o sea, que en este contexto nuestro incluye aún esta dimensión del celibato, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una cosa. Eso sí, me tocó vivirlo en mucha soledad porque yo soy de una institución que no tiene muchas vocaciones, ¿no? Entonces, claro, no tenía compañeros con quienes compartir experiencias o contrastar experiencias. A mí me está pasando esto, a mí me está pasando aquello. Entonces, y luego soy hijo de todavía, ¿no? Porque soy hijo de una época donde el tema de la sexualidad todavía se vivía desde la culpa, ¿no? Con mucha culpa. ¿No? Y pues progresivamente uno se va dando cuenta que hay mucho mito al respecto, ¿no? Y que también, como tú dices, cuando yo era joven, pues había una tremenda... se acordarán los que, bueno, aquí solo la Sonia puede acordarse porque ustedes no habían nacido, pero por ahí me acuerdo cuando surgieron estas jornadas, las JOCAS, ¿te acuerdas, no? Sí, claro, absolutamente. Había una gran... o sea, como que todo era un tabú, ¿no? Entonces, yo creo que mi generación, por lo menos de la vida religiosa, se formó en ese proceso de transición donde había mucha culpabilización del área de parte de lo religioso, como temor a entrar, y por otro lado, ¿no? En paralelo, otro mundo, porque ahora tú de pronto te das cuenta que en realidad, había otro mundo paralelo, ¿no? Del cual yo No lo conocía, no estaba. no lo conocía. Es decir, yo me acuerdo, esto es una infidencia, pero como nadie ve tu programa no hay ningún problema. Claro, muchos años después... Todo porque eres un gran influencer, ¿no? Sí, solo por eso. Muchos años después yo regresé, yo hice el noviciado en Perú. Y bueno, para mí fue una experiencia maravillosa, ¿no? Tenía yo 19 años, pero de los 19 años de antes, ¿no? Y que no son los mismos de hoy. No son, exacto. Y no son. Y hice el noviciado en Arequipa, en Perú. Y me acuerdo perfectamente, conversaba el otro día con un fraile por toda esta situación que ha estado sucediendo en Perú estos días, ¿no? Que ya llevan 3 presidentes. Yo digo, tengo perfectamente claro en la memoria cuando miro la plaza, no sé si ustedes conocen Arequipa, ¿no? Sí. Miro la plaza de Arequipa y la catedral como de fondo y el Misti que está atrás, y yo digo, tenía 19 años, ya lo dije, esto es otro mundo, esto es América Latina, ¿no? Lo otro, ¿no? Lo que yo dejé atrás, que era Santiago en ese momento, es otro mundo, ¿no? Es una isla, esto es otra cosa. Y pues, pero no era ese, me gustan las glosas, ¿no? Entonces, pues, a veces estoy hablando de un tema y de repente salgo con otro. Lo importante es volver. Sí, pero aprovecho de decirlo para que no se despisten conmigo. Y
claro, en el contexto del noviciado yo era el único chileno, habían hermanos peruanos, y muchos años después, cuando me encontré con compañeros, me enteré de cosas que habían pasado en mi noviciado y de los cuales yo no fui consciente, ¿no? Yo tenía 19 años, y claro, yo digo, y yo era como tonto, digo yo, ¿no? Era poco espabilado, ¿no? En ese sentido no me enteré de esas cosas. Ahora, probablemente si yo me hubiera enterado hubiera sido muy chocante, ¿no? Porque vengo de una familia, no sé, con otros valores, con otra vivencia, con otro tipo de relaciones, entonces pues para mí hubiera sido muy chocante y claro, hubiera sido salir de la inopia de una manera muy brusca, no sé si hubiera sido capaz de, en ese ámbito, ¿no? De la sexualidad, entonces... Y pues claro, en el proceso ya después, vuelto y creciendo, ya uno se va dando cuenta que ahí hay un mundo maravilloso, por lo demás, ¿no? Que más allá del mito, o sea, del mito, yo valoro el mito, ¿no? Porque quiero a los antropólogos, ¿no? Sí, Más por allá favor. de, no la palabra, no la palabra, sí, que más allá del tabú, más bien que hay en relación a esta temática, hay un mundo maravilloso, en tanto la sexualidad es expresión de una dimensión que es mucho más profunda que solo el coito, o que es solo como expresión de la ternura, como expresión del amor, en el sentido, bueno, el amor es puro, ¿no? Pero en el sentido más puro del término. Entonces, y que bueno, que no necesitas en realidad, para entablar un vínculo afectivo, no necesitas andar regando hijos por ahí, digamos, ¿no? No, Por supuesto. Claro, Guachos, claro. guachos. claro. Guacho, Guacho guacho. dando vuelta. Sí, guacho dando vuelta, correcto. Y Adrián, una pregunta que tiene harto en relación a eso, y tú nos dijiste que tiráramos nomás las preguntas y fuéramos lo más sin clausura de cosas aquí. ¿Qué piensas de la crisis que vive ahora y que está viviendo la Iglesia desde hace un tiempo a esta parte? ¿Cuál es tu Mira, opinión? sí, mi opinión al respecto es lo siguiente. A mí me hace mucha gracia cuando miro las noticias, hace tiempo de que dejé de mirarlas, se ha dicho de paso, ¿no? Sí, varios. Pero cuando veía las noticias en relación a este tema, los periodistas solían decir, estamos en la crisis más grande probablemente de la Iglesia y de la historia de la Iglesia. Sí. Quien conoce algo de historia de la Iglesia sabe Siempre, que la ¿no? Iglesia en estos 2000 años ha vivido crisis que son tan o más incluso, ¿no? de complejas, de duras, de difíciles, incluso momentos en que la Iglesia se ha escindido, ¿no? Después se ha vuelto a juntar, que se ha separado, que es como la infidelidad de alguna manera al don del Espíritu, que es espíritu de comunión. Pero concretamente, frente a este tema, yo creo que necesariamente tiene que salir al aire, ¿no? Salir al aire es como muy feo, ¿no? Poco preciso. Tiene que salir a la luz algo que está ahí. ¿Y por qué tiene que salir desde mi perspectiva? Tiene que salir principalmente porque había, ¿no? Ya no, gracias a Dios, había un halo, a propósito de mi aureola, De tu aureola, claro. había como un halo de santidad, de lo separado, digamos, en fin, de lo distinto, y ustedes están allá y nosotros somos los sagrados, que era bastante ficticio, no solo ficticio, que era irreal, claramente irreal, y que hacía que mucha gente tuviera dobles vidas, y pienso, no sé, concretamente en el caso de Karadima, una doble vida absoluta, por un lado predicando una cosa y por otro lado viviendo insanamente la sexualidad desde otro punto, o sea, absolutamente distinto, ¿no? ¿Y por qué te digo eso? Porque yo ya sí soy de una generación, también he ido deconstruyéndome al respecto, ¿no? Gracias a la presencia de muy buenas amigas
diré, principalmente de amigas en mi vida, me he ido deconstruyendo en este sentido, ¿no? Entonces he ido descubriendo que en fin, que no, en la realidad real, digamos, ¿no? Claramente hay hermanos que son varones, que son mujeres, que son lesbianas, que son homosexuales, que son trans, y esa inmensa hoy día arcoíris, y me parece muy bien la banderita porque expresa bien la realidad de la diversidad que somos los seres humanos, pero otra cosa son las dobles vidas, ¿no? Es decir, que por un lado hay un halo de santidad, ¿no? Y de hecho a este señor le llamaban el santito, Sí. y la desgracia, ¿no? Asociado al poder, que es siempre corrupto, ¿no? Que creaba todo como... Porque claramente a este señor lo financiaban los grupos de poder, ¿no? Entonces, para tener todo ese imperio que tenían que financiarlo los grupos de poder. Y por lo tanto, los grupos de poder compitiendo entre ellos por lo demás, porque uno no... Si uno se da cuenta, pero bueno, eso no lo voy a decir porque me voy a autocensurar. Está muy bien, ya, autocensúrese nomás. Sí, como dice el presidente de México, ¿no? Yo soy dueño de mi silencio, ¿no? Pero en relación a eso, yo creo que, como para finalizar nomás la temática, yo creo que ahí salió algo que era necesario que saliera, ¿no? Y descubrir que no somos un colectivo muy distinto, me refiero al clero, porque la iglesia es un mundo mucho más grande, ¿no? La iglesia es la comunión de los bautizados, pero me refiero concretamente al clero, a la vida religiosa, a los curas, qué sé yo. Somos un colectivo que tiene las mismas problemáticas que todo el mundo, ¿no? Y el habernos alejado, es decir, el habernos separado, el haber creado ese halo como de misticismo, de lo que quieras, hizo una falsa imagen nuestra, ¿no? Entonces el cura, no sé, no puede ir a no sé qué parte, digamos, porque se ve feo, ¿no? Claro. El cura no se puede meter en política porque se ve feo, ¿no? Claro. El cura no puede hablar de sexualidad porque se ve feo, ¿no? Pero que se vea feo no necesariamente es como Jesús se juntaba con pescadores y con gente y con mujeres de mala fama, Sí, pues, y claro. se veía feo, pero no estaba ni ahí, digamos, ¿no? En el buen sentido de la buen chileno. expresión. O sea, claro. Entonces, en buen chileno. Entonces no... Mira, en ese sentido teníamos un hermano, y digo teníamos porque ya falleció, el padre Meca, que era español, pero era hijo de migrantes en Francia, en París, y él trabajaba de noche, porque él llevaba a cabo un apostolado muy interesante con todo el mundo de los excluidos de la noche de París, ¿no? Entonces trabajaba con el mundo de las prostitutas, de los gays, de los trans, principalmente con el mundo de la prostitución, pero con todo ese mundo que existe, ¿no? en la noche de una ciudad, ¿no? Donde no solo se reúnen, digamos, ese tipo de personas, sino también excluidos, en fin. Y ahí llevaba una pastoral muy interesante, pero pastoral de presencia, porque no... Claro. Y era tan valorado y conocido él en su ministerio, que hasta nuestro superior general, el padre Timothy Radcliffe, participó una vez, celebró la Navidad en las calles de París, con él acompañándolo, digo porque lo escribió después, ese maestro nuestro, ese superior general nuestro, era muy bueno para escribir cartas a la orden, digamos, ¿no? Y claro, una vez en una carta lo escribió y como que quedó para el bronce, así, ¿no? Entonces yo digo, en sentido positivo del término. Entonces uno ve cómo hay gente que se ha tomado en serio el Evangelio, muy en serio, y descubre que ahí, en lo feo, digamos, ¿no? En eso que se ve feo, hay un tremendo mundo de personas sufriendo, sufrientes, ¿no? Últimos,
que en definitiva descubren que fue el grupo al cual Jesús de manera preferencial se dedicó. No para mantenerlos en su... En esa condición. En su apartheid, ¿no? Sí. Sino justamente para promocionarlos, para sacarlos desde ahí, para reconstituirlos, sanarlos, en fin. Eso puedo decir, Fernanda, no sé si... Me saltan muchas dudas, Adrián. Pero, sí. Miles de preguntas, pero voy a hacer una para salirme del libreto. Fui súper pololero. En mi vida anterior. Tuvo otra vida. En mi otra vida fui súper pololero. Claro, pues hay que pasarlo bien. Pero una pregunta súper así, más allá de lo que diga la iglesia, ¿cuál es tu opinión, por ejemplo, de si los curas o las monjas debieran formar una familia? ¿Crees tú que va hacia esa transformación la iglesia, o como la llaman ahora, la nueva iglesia católica? Sí, contaban en mi tiempo de juventud un chiste, ¿eh? Que decía, estaban conversando dos curitas, ¿no? Y uno le decía al otro, yo creo, le decía que en el futuro los curas se van a casar, decía, ¿no? Y el otro le respondía, sí, yo creo que, no sé, en el futuro la iglesia X, ¿no? Y el otro le decía, pero nosotros no lo veremos, lo verán nuestros hijos, decía, ¿no? Lo verán nuestros hijos. Algún día. Lo verán nuestros hijos. Entonces yo creo, así para responder a la pregunta, yo creo que en este momento se está abriendo una... Primero hay mucha presión, ¿no? Acabamos, el año pasado de celebrarse el Sínodo de la Amazonía. El Sínodo es una reunión de obispos donde se reflexiona, se trata un tema particular. ¿Y por qué cito este tema, no? Porque la temática del Sínodo era la Amazonía como una forma de poner en el centro de la iglesia la realidad de la Amazonía en todo su sentido más profundo, ¿no? Este papa que acoge que toma como nombre Francisco, quiere asumir la realidad desde una visión, bueno, de los pobres. Francisco de Asís se hizo pobre, era de una familia rica, pero además con todo un compromiso ecológico. Entonces, la Amazonía reflexionada, pensada, teologizada, por un lado desde la dimensión del cuidado de la tierra, casa común, en este caso el bioma de la Amazonía, pero también cómo evangelizar ese mundo, ¿no? Pero evangelizar, no como lo hemos hecho hasta ahora, y que de alguna manera los grupos fundamentalistas están ocupando nuestras viejas métodos, ¿no? Que es una absoluta irrespeto a la cultura local, ¿no? La propuesta del Papa es otra, ¿no? Es cómo evangelizar a la Amazonía, pero desde adentro. Entonces, una de las propuestas era que se ordenara, por ejemplo, se le concediera el ministerio de presbítero, de sacerdote, como lo conozcan ustedes, a hombres casados, ¿no? A hombres casados. La expresión exacta es vir probatis, ¿no? Hombres probados en virtud. Claro. Pero quiere decir que tenga una familia conformada, porque todavía como que tenemos detrás el fondo de la antigua familia, que no es tan vieja en la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Más bien de esta mañana por la mañana, en la historia de la humanidad, pero que sea bien constituida, entre comillas, etc. Y el Papa no se atrevió, aunque tuvo una gran votación, tuvo más de 2/3, a propósito de que está en la discusión. La Constitución, los famosos 2/3. Tuvo una alta votación esa propuesta, más de 2/3, y el Papa no se atrevió. Y no se atrevió en principio porque los cambios que está llevando a cabo Francisco son de tal magnitud que entiende que hay cosas que debe ir piano a piano. Pero volviendo al chiste inicial, yo creo que lo verán nuestros hijos, ¿no?
Es decir, que yo creo Claro. que es una cosa que se viene, ¿no? Sí. Claro, dentro de la iglesia, porque a veces hay gente que en reuniones sociales o en reuniones no necesariamente eclesiales me dicen, ¿y por qué usted no se casa? O sea, usted cura, ¿no? No se casa. Y yo le digo, ¿y por qué usted no mete los dedos en el enchufe, digamos, ¿no? Es decir, ¿qué le importa a usted? A mí no me interesa casarme, si me interesara, Claro. ya me hubiera casado, ¿no? Exacto. Claro. Decisiones Pero, personales. claro, pero quiero decir que, y lo otro que quería decir es que hay también grupos dentro de la iglesia que tienen como parte de su vocación, aneja su vocación, la dimensión de la castidad, la pobreza, la obediencia, como parte, ¿no? Entonces, las monjas, los frailes, claro, muchos de ellos o ellas podrán decir, mira, nosotros vamos a vivir nuestra vocación cristiana de seguimiento al Señor desde otra manera, ¿no? Desde otra vereda. Y en ese sentido, porque otra cosa que viene, yo creo que no solo la ordenación de hombres casados, ¿no? De vir probatis, de hombres probados en virtud, sino yo creo que se viene sí o sí la ordenación de mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que esas dos cosas, si bien no caminan en paralelo, porque de alguna manera una de ellas es una reivindicación femenina, ¿no? En este caso. Exacto. Pero, y por lo tanto no pueden ser mezcladas, porque además cuando se mezclan entonces pues se desvirtúa, ¿no? Y los más conservadores dicen, echan todo en un mismo saco y no. Exacto, claro. Entonces yo creo que esas dos cosas se vienen, pero hay que darle un tiempo más. Esperamos que por lo menos Francisco tenga 10 años más de salud, de buena mente, de buena cabeza. Estamos rezando harto para eso y en realidad para muchos más cambios que se están produciendo en la iglesia. Sí, pues. Entre otras cosas, ustedes no sé si han visto en los medios de comunicación, una pequeña glosa, ¿no? Yo soy bastante bueno para hablar, entonces ustedes háganme callar cuando... No te preocupes. Sí, no hay problema. Lo haremos. Una de las cosas que ha salido a la luz estos días, ¿no? Es sobre un arzobispo cardenal de Estados Unidos, digamos, que sabía Juan Pablo II, sabía el Papa Benedicto sobre su doble, triple vida, en tanto no solo era pedófilo, sino que era un depredador sexual, ¿no? Y lo habría sabido. Entonces hay todo un movimiento en Estados Unidos que está pidiendo que se retire la devoción a San Juan Pablo II, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay una conciencia interesante que por lo demás está sirviendo, no de manera maquiavélica, pero que está sirviendo sin duda a la reforma de Francisco. Y a lo que él está impulsando como fidelidad hoy día al proyecto de Jesús en las circunstancias que vivimos, ¿no? Eso. Oye, Adrián, y te quería preguntar justamente porque, bueno, has hablado del proyecto del Papa Francisco, hablamos un poco de lo que es la iglesia hoy, bueno, sus crisis, bueno, y tú bien nos relatabas también cómo entenderla, pero te quería preguntar para ti, ¿cómo debería ser una iglesia que sea progresista, que sea abierta, o cómo la visualizas tú? Digamos, ¿cómo debería ser esta nueva iglesia que le dicen algunos? Sí. ¿Cómo debería configurarse? Hablaste de las diversidades, bueno, las mujeres que se pudieran ordenar. ¿Cómo la ves tú, esta iglesia? Bueno, a mí esa expresión progresista, la verdad que no me gusta, ¿no? Yo la encuentro media tramposa. Y la encuentro media tramposa porque concretamente en el mundo, en la iglesia, cultivamos un mensaje que es progresista por sí mismo, pero entonces para ser fieles a ese pensamiento que es progresista hay que ser conservadores, pero conservador del mensaje de Jesús, ¿no? Del proyecto de Jesús, ¿no? Entonces en ese sentido digo yo, los términos son como un poco... Yo lo que sí creo, más allá de conceptualizaciones y progresistas, no progresistas, conservadores, no conservadores, a mí me parece que hay, perdón que cite una y otra vez al Papa Francisco, pero yo creo que
el Papa Francisco ha puesto en el centro de la reflexión de la Iglesia como que 3 temas que a mí me parecen fundamentales, ¿no? Empiezo del más importante, por supuesto, al más marginal. Uno es una iglesia pobre para los pobres, ¿no? Es decir, una iglesia que es capaz de renunciar al poder, y en ese sentido la crisis nos ha venido muy bien en ese sentido. Les decía yo recién que a propósito del padre este innombrable, para no recordarlo porque si no es como un mantra, si no lo va a repetir, Es verdad, lo invoca. es que en definitiva, claro, es como invocar al diablo. Sí, exacto. Es como, eso se produce por una connivencia ahí con el poder, ¿no? Y principalmente con el poder económico. Y dice un cura de mi barrio, ¿no? El poder siempre te cobra, ¿no? Su generosidad no es gratuita. No. Entonces de pronto tú te transformas en capellán de X grupo económico. Y claro, te tratan muy bien, te mandan a Europa todos los años, por decir alguna cosa, porque no vas a ir a América Latina o a Centroamérica, ¿no es cierto? No, pues No. pobreza. Qué pobre tu poder económico. Claro, sí, qué pobre. Sí. Claro. Y claro, para justificar la conciencia uno pues se la cree y emprende causas de solidaridad, no sé, con los pobres en cualquier parte del mundo, porque aquí no hay pobres, ¿no es cierto? En Chile no hay pobres. No, por favor. Claro. Entonces, nunca han habido. No, nunca, nunca. Entonces, yo digo primero la centralidad en la persona del pobre, pero no desde esa dimensión paternalista que siempre, desde la que siempre la Iglesia asumió al pobre, sino entendiendo que el pobre es sujeto de su propia liberación. Sí. Primera cosa, ¿no? Y por lo tanto, si es sujeto de su propia liberación, él mismo no necesita de otras voces, él mismo ha de levantarse, ¿no? De ponerse de pie. Evidentemente en el proceso, del mismo modo que requiere al Estado, para que el Estado le dé las condiciones para que se ponga de pie, ¿no es cierto? Y asuma su propia dignificación, ¿no? También la Iglesia, en este sentido, que fiel al proyecto de Jesús, también debe coadyuvar, digamos, a ir creando las condiciones de posibilidad para que eso se lleve a cabo, ¿no? Entonces, primero la centralidad en los pobres. Y desde esa centralidad en los pobres, a mí me parece que hay un tema hoy día que es el tema de la ecología, que es insoslayable. Porque dice el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, que la tengo aquí porque la trabajo con la gente todas las noches, ¿no? La Laudato Si, ¿no? Que es sobre el cuidado de la casa común. Laudato Si significa alabado seas, mi Señor, sobre el cuidado de la casa común. Hoy día es la gran pobre, digamos, ¿no? La gran marginada, la gran, y en femenino, curioso, ¿no? La gran oprimida, la gran maltratada, la gran abusada. Y si uno lo profundiza más, lo que está detrás de ese gran abuso es ciertamente todo un sistema patriarcal machista que hemos cultivado en la historia, y del cual asociada también al poder, ¿no? Y por eso normalmente estos grupos de poder son profundamente conservadores también, ¿no? Y en absoluto la liberación femenina, ¿qué es eso, no? La ideología de género, entre comillas, ¿no? Como si hubiera una ideología de género. Y como si la ideología por lo demás fuera mala, ¿no? Exacto, claro. Bueno, hay algunas ideologías que son malas, ¿no? Nadie puede decir que el nazismo es bueno, ¿no? Claro. O que el fascismo es bueno, evidentemente. Pero, bueno, y el comunismo, pero entendido como, ¿no? Digo, para que tu audiencia de derecha no me diga que este es un cura rojo, ¿no? El cura este es un cura marxista. rojo, claro. Claro, el cura rojo. Solo grupos de derecha. Ya dijiste que era del norte, rojo, todo mal. Sí. No, yo no he dicho que soy Arequipa. Claro. Entonces, segundo, para que no me vaya, digamos, ¿no? La ecología como hoy día, o sea, el tema esa de la creación abusada, explotada, como el gran pobre. Y en ese sentido, la línea
que ha tomado una vertiente de la teología de la liberación, que es la vertiente de Leonardo Boff, hoy día es la línea de reflexión teológica más allá de la teología de la liberación, que debe estar presente en todas nuestras comunidades cristianas. Es curioso que la encíclica es del año 2015. Fuimos los dominicos de Chillán siempre a la vanguardia, los dominicos de Chillán. Fuimos de los primeros en darle bola a la encíclica, porque la encíclica, sobre todo en el norte del mundo, digamos, ¿no? Sí. En Estados Unidos principalmente, la encíclica ha sido denostada como una encíclica anticapitalista, anti, ¿no? Y entonces se acusa al Papa de ser comunista, etc. No sabemos mucho qué es eso, porque para cierto grupo político en este país, hasta ser de la democracia cristiana es ser de comunista, ¿no? Pero y no hay nada más fuera de la realidad, pero eso es otro cuento, digamos. Entonces, volviendo al tema, ¿no? Dejando la glosa, quiero decir que ahí hay un tema, pero que de alguna manera está asociado al pobre, ¿no? Y un tercer elemento es el tema de la evangelización. Sumado, yo les hablaba recién del sínodo de la Amazonía. El Papa trabaja un concepto, el resultado del documento post-conciliar, post-sinodal, que es Querida Amazonía, que se los invito a leer porque es verdaderamente una carta de amor a la Amazonía. El Papa trabaja un concepto muy interesante y es, que no es novedoso, por supuesto, pero volver a ponerlo en el centro nunca está mal para la Iglesia, en tanto ella es discípula y misionera, o discípula misionera. No queremos una Iglesia que se venga a, no sé si la Sonia me ayuda en eso, ¿no? A aculturar a la Amazonía, ¿no? Que venga, digamos, desde afuera a imponer una ideología, ¿no? A colonizar e imponer, ¿no? Claro, tal cual, sino que una iglesia que tenga rostro amazónico. Eso que está diciendo el Papa, que se llama en nuestros contextos inculturación, debe ser parte de toda la iglesia. Es decir, no, es imposible pensar una iglesia latinoamericana sin la reflexión de sus teólogos latinoamericanos. Pero no cualquier teólogo latinoamericano, sino teólogos descolonizados, ¿no? No se puede pensar en una teología europea, por ejemplo, incluso hoy, ya no sé cuántos años después, sin tener a Auschwitz en el inconsciente colectivo, ¿no? No se puede pensar una iglesia y por lo tanto una teología asiática sin rostro asiático, por ejemplo, ¿no? Es decir, sin la experiencia que los cristianos están viviendo concretamente hoy en un mundo donde ellos son minoría, ¿no? Y donde están rodeados de todas otras religiones, muchas religiones, mucho más grandes que ellos, y por lo tanto ellos se sitúan ahí desde la minoridad. Entonces, ese aspecto me parece muy interesante. Y ¿cuál es la riqueza de este aporte que hace Francisco concretamente? Es que de este modo tenemos una iglesia que toma rostro propio desde el lugar donde está y aporta a la comunión de la iglesia desde su diversidad. Y ese elemento es profundamente teológico por lo demás, porque se sustenta en nuestra visión en nuestra forma de entender a Dios, no como el patriarca absoluto, ¿no es cierto?, allá guardado en su mónada absoluta, sino que un Dios, por un lado, que es uno, pero que es diverso a la vez, ¿no? Que es uno, pero que es diverso. La palabra griega técnica que utilizó la teología clásica para la teología antigua, ¿no? Porque el dogma se define por ahí, por el 325 en Nicea, en el concilio de Nicea, es pericoresis, ¿no? Para hablar de las relaciones intratrinitarias. Y la expresión es muy bonita, porque viene del mundo del teatro. La mayoría de nuestras palabras teológicas
vienen del mundo del teatro. La palabra, por ejemplo, la palabra persona, que no es la persona según la entendemos hoy día, ¿no? Porque decimos, por ejemplo, en la Trinidad hay personas, hay 3 personas, ¿no? Bueno, 3 personas. Pero claro, no es esa individualidad mía, tuya, de ustedes, ¿no? Sino una individualidad, pero que se vive desde la relación. Lo que lee cada uno, a cada una de las personas trinitarias le es propia, pero que a su vez dialoga en una relación estrecha con la otra persona y en ese sentido crean comunidad. Y por lo tanto el Dios cristiano no debería ser un Dios machista, porque junta en su seno más profundo, en su ser más profundo, junta ahí la unidad y la diversidad. Entonces la palabra pericoresis, o perijóresis, como tú quieras pronunciarlo, si es en griego o en castellanizado, significa, que viene del mundo del teatro, significa bailar uno alrededor del otro. Entonces uno dice, vamos a ver, estos hombres, porque eran todos hombres, por supuesto, cuando pensaron la Trinidad, cuando pensaron el dogma fundamental de la Iglesia, lo pensaron como una danza. Y en ese proceso de danzar una persona alrededor de la otra, produce una sinergia tal, o sinergia es la palabra que hoy utilizamos, ¿no? Sí, claro, Produce una sinergia tal, ¿no? Que termina creando una unidad que le es consustancial, ¿no? Que le es profundamente propia, y que permite la unidad, y termina creando una tercera persona, que creando, ¿no? Es una expresión nada teológica, ¿no? Que termina generando a una tercera persona. Le estoy dando una clase de Trinidad, Sí. que termina generando una tercera persona, termina generando una tercera persona, que en este caso es el Espíritu Santo. Entonces, Trinidad es por un lado unidad. El dogma trinitario dice, la Trinidad es unidad en la diversidad. Bueno, eso debe realizarse en la Iglesia, en tanto las personas somos creados a imagen de Dios, y la Iglesia, por supuesto, ha de transparentar eso. Lo hermoso, lo bello, es que la Iglesia no es esa cosa jerárquica, o esa cosa monolítica, que tiene su expresión más, si tú quieres, más exacta, más perfecta, en Roma, con su liturgia hermosa, colorida, tal y cual, sino la Iglesia es esto que celebramos aquí. La Iglesia es también eso maravilloso que se celebra en África. No sé si alguna vez han visto una liturgia africana. La Iglesia es eso que se celebra también en Asia, con sus propios valores culturales. Eso es la Iglesia. En Rapa Nui, sin ir más lejos. ¿Dónde? Perdón. En Rapa Nui, sin ir más lejos. En Rapa Nui, ¿no? Entonces, a mí me parece que hacia allá hay que caminar. Y en ese proceso también descolonizar la misma Iglesia. Así es, claro. Siglos. Claro, no solo de su pensamiento teológico, sino también de su vivencia litúrgica, y en ese sentido las comunidades cristianas de base han aportado muchísimo a la construcción de una iglesia con un rostro distinto, y las mujeres concretamente en ese proceso. Sí, bueno, eso por ahí quería también, digamos, hacer una pregunta, o cómo tú interpretas. Hay varias cosas de lo que has dicho que me parecen súper importantes. Primero, el tema de cómo la teología de la liberación, que nace, ¿no es cierto?, en América, en este mundo, digamos, precario, en este mundo dominado, ya aportó y ha aportado, digamos, a la iglesia contemporánea de ahora. Eso me parece una cuestión interesante. Y justamente te iba a hacer la pregunta, ¿cómo sería una teología de la liberación hoy día? Tú más o menos has dado pista respecto, digamos, a la diversidad. Creo que ese es un punto central y que me parece muy, muy interesante, porque entonces ahí la iglesia puede dialogar con otras instituciones, con otros incluso movimientos políticos que justamente están planteando esta idea, un concepto, ¿no es cierto?, que se utiliza, que es la igualdad en la diferencia, que en el fondo tiene que ver con lo que tú estás hablando, digamos, ¿no es cierto?, ya que tú dices la unidad, ¿no es cierto?, en lo diverso.
ya es lo mismo, o sea, la unidad tiene que ver con la igualdad, entendida no como seres idénticos, ¿no? Sino como estos seres diversos. Me parece increíble y muy interesante el hecho de que la iglesia también esté, o por lo menos sectores de la iglesia, estén en esto. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo veríamos eso? Porque tú has hablado ahora aquí, muy interesante, o sea, no un Dios patriarcal, no un Dios machista, ya no todas estas cosas en las cuales nos hemos socializado de alguna manera o ha sido el discurso dominante, ya, sino cómo recoger también esa teología que emerge de los sectores, digamos, que están en los márgenes, como los indígenas, como las mujeres, ¿no? Como, por ejemplo, pensar este Dios, como lo hizo, digamos, alguna teóloga también, un Dios con un rostro femenino, ¿ya? ¿Cómo ir cambiando esas cosas? Entonces, me gustaría eso, ¿cómo se podría transponer en el fondo esta teología de la liberación? De hecho, tú ya diste ese cuento, los pobres, ¿no es cierto?, la ecología, y esto que llamaban la Evangelización. misión, digamos, ¿no? o esta nueva evangelización, una nueva manera de evangelizar, que nos toca a todos, porque hasta los antropólogos o antropólogas podemos también sentirnos en eso, ¿sí? cómo nos relacionamos, cómo nos vinculamos de una manera no colonial, ¿no es cierto?, con eso que consideramos otro. Entonces, me gustaría eso, conocer cómo tú lo ves, digamos, esta cosa de la teología de la liberación hoy, cómo sería, haciendo, digamos... O cómo es, digamos, ¿no? O cómo Porque, es también, o cómo, claro, Sí. o cómo se realiza. ¿cuál ha sido también Bien, la teología de la liberación surge en la década del 60-70. En esa década surge y se consolida. Y la mayor virtud, digamos, de esta teología es que tiene los ojos, para utilizar una expresión así media romántica, tiene los ojos abiertos y el corazón vulnerable. ¿En qué sentido? En que tiene los ojos abiertos a la realidad. ¿Y qué es lo que hay en la realidad? Hay todo un movimiento liberacionista que se está jugando en la educación con Paulo Freire y su pedagogía para la liberación, que se está jugando en la filosofía con una dimensión descolonizadora, con Dussel a la cabeza, ¿no? Con Enrique Dussel a la cabeza, que se está jugando en el ámbito también de la psicología, en El Salvador, concretamente esa comunidad famosa del Salvador, de los jesuitas, ¿no? que asesinaron en el año 81 después de la muerte de Monseñor Romero, y también que tienen los ojos abiertos a la realidad del pobre, que lo lee por lo demás no de grupos políticos, aunque se la acusó de marxista, a la teología de la liberación, sino a lo que la misma iglesia estaba reflexionando. Porque el Concilio Vaticano II termina el año 65, y en América Latina el concilio se recepcionó, digamos, en el sínodo de los obispos de Medellín, el año 68. Y esos hombres, y tengo que decir esos hombres porque todavía la mujer no entraba en ese ámbito, y si lo entraba era muy marginal, más, digamos, en el compromiso, como siempre ha sido, ¿no? En el compromiso más con la realidad, con el pueblo, no tanto en la reflexión. Ahora no, ¿no? Ahora hay muchas mujeres desarrollando y haciendo teología. Pero yo creo que en ese sentido también la teología o los teólogos fueron capaces de abrir los ojos a la realidad, por un lado intelectual, de todo lo que ya he dicho, y también lo que los mismos pastores de la iglesia van percibiendo, que esa lectura, esa recepción del concilio debe hacerse desde nuestro contexto. Y entonces solo podrá llevarse a cabo el proceso de ayornamiento, como diría el Papa Juan XXIII, de la iglesia, si la iglesia es capaz de entenderse en el contexto latinoamericano. Y entonces, por un lado eso, ¿no? Y por otro lado, un corazón vulnerable que se deja tocar, ¿no? Por el pobre. Y entonces resulta que esta teología ya no es una teología de oficina, digamos, que se realiza de manera como un proceso intelectual, qué sé yo, sino que parte en la realidad.
que parte en el contacto, no solo en el contacto, sino en el trabajo con los pobres, real. Gustavo Gutiérrez, que es el fundador, ¿no? Siempre no le gusta que le digan, porque nosotros le decimos, en general se dice que Gustavo Gutiérrez es el padre de la teología de la liberación. Y dice él, aquí el único familiar de la teología de la liberación es John Sobrino, ¿no? Porque John Sobrino es un teólogo español, de apellido Sobrino. Entonces, pero la virtud de él es que, sí, un chiste malo, perdón, pero lo utiliza. La capacidad suya fue que no es una teología especulativa, digamos, sino que una teología que surge del compromiso con los pobres. Él vivía en una población a orillas del Rímac, en Lima, con el contacto con comunidades de base. Es en ese contexto donde él entiende que la teología debe ser, como dice tan hermosamente él, ¿no?, una carta de amor de Dios hacia los pobres, porque, y esta pregunta la utiliza él en uno de sus libros, ¿cómo hablar de Dios desde el sufrimiento humano? Y en ese sentido, una teología que no parta del sufrimiento humano será siempre una especulación, ¿no?, pero sin contenido real, ¿no? Y por eso lo que decía antes, ¿no?, la línea por la cual derivó Boff, ¿no?, que es la ecología, es una línea interesante de cómo este hombre es capaz de descubrir que hoy día el pobre, por supuesto, sigue siendo el mismo, porque los primeros afectados por la crisis climática, dice el Papa Francisco en Laudato Si y en Querida Amazonía, que es el documento posinodal del Papa, los pobres son los primeros afectados por la crisis climática, ¿no?, por la crisis ambiental. Entonces, hoy día la teología, uno hoy día no puede hablar de la teología de la liberación como un conglomerado único, sino que hay muchas teologías de la liberación, ¿no? Primero, no solo continental, ¿no? Porque en algún momento a la teología de la liberación se le llamó teología latinoamericana. Inmediatamente los teólogos de la liberación latinoamericanos reaccionaron y dijeron, no es asimilable, porque también hay una teología de la liberación africana, ¿no?, con un padre nuestro famoso que trabajó en contra muchísimos años contra el apartheid en Sudáfrica. Cuando me acuerde del nombre, se los voy a decir. Una teología una teología de la liberación, no precisamente. ¿Nada que ver? Una teología de la liberación asiática, con sus preocupaciones, con sus marginados, una teología de la liberación india, pero no india latinoamericana, sino hindú, ¿no? O sea, India de la India, con toda esa problemática que tienen de las castas, en fin, con todo ese rostro indiano, ¿no?, indio. Entonces yo diría, a ver si me enchufan, ¿no?, porque ya me fui por otro lado. Una esa, y dos, me parece que también hay una teología que hoy día está surgiendo de manera fuerte con el aporte de las mujeres, con sus propias metodologías, con sus propios acentos, y hoy día una teología de la liberación desde una perspectiva queer, ¿no? De manera muy interesante, que se hace eco, ¿no?, que pone voz a todo un conglomerado diverso que también dentro de la iglesia, haciendo una muy mala lectura del Evangelio, que se situó justamente desde el margen, o sea, Jesús se situó desde el margen, y desde ahí cuestionó el poder, y por eso el poder lo termina matando, asesinando, que se está desarrollando en torno a los excluidos por razones sexuales, digamos, ¿no? Gays, lesbianas, trans, etcétera, ¿no? Y digo etcétera porque el término va creciendo cada vez más, ¿no? Sí, desde las disidencias, vamos a decir, eso, ¿no? Eso mejor, sí. Entonces yo digo, ahí hay
hoy día no se puede hablar de la teología de la liberación, y en ese sentido eso es una maravilla, pero todas confluyen, lo que sí tienen en común es que confluyen justamente en poner al pobre en el centro, o al excluido, ¿no? Dígase la tierra, dígase los pobres, dígase las mujeres marginadas, abusadas, dígase el mundo que ha sido marginado, aunque existía, ¿no? Si algo hemos sabido a propósito de la pregunta de Fernanda sobre la crisis de la iglesia, sabíamos que habían dentro del clero, por ejemplo, ¿no? Gays, y que llevaba doble vida o triple vida, la que quiera, pero ahí había un discurso doble, porque por un lado ejercían de, y por otro lado condenaban. Entonces, exacto, eso es lo peor, porque no es que sea la condena de que puedan ser ellos, puedan tener orientación sexual, sino que el problema es que estaban relacionados, digamos, con el poder que oprimía justamente a esas comillas minorías, ¿no? Entonces, Exacto, bueno. exacto. Adrián, ya para ir terminando, se nos ha pasado volando el tiempo de conversación. Te queríamos pedir, como a cada una de nuestras invitadas e invitados, un mensaje que nos quieras transmitir, no solamente a nosotras, sino que a las personas que nos escuchen y nos vean y nos ven. un mensaje. Lo que tú quieras. Lo que El te número nazca. 29. El No número es necesario 29. que sea con respecto a tu oficio. Mira, el número 29 del documento de Aparecida. Aparecida es uno de estos encuentros de obispos de América Latina. Bien. Muy importante. Sí, Aparecida fue el último. Se celebran cada 10 años aproximadamente. Tiene para mí una frase que es decidora, ¿no? Y me parece a mí que con esto basta y sobra de decir algo, porque a mí me interpreta profundamente, lo estoy buscando, ¿eh? Entonces... Búsquelo nomás. Pero me sé de memoria, no me sé de memoria lo citaría mal, entonces pues no. Búscalo nomás. Pero a mí me interpreta muy bien como mensaje. Y entonces, pues yo creo que ya dicho, no se requiere más mensaje que eso. No requiere más explicación. No requiere glosa. Exacto. Es autoexplicativo. Claro, es autoexplicativo, absolutamente. El número 29 dice, cuando lo encuentre, por supuesto, aquí comenzó. Me faltan 10 números, un momentito. Sí, no hay problema. Sí. Dice, conocer a Jesús, dice el documento, es el mejor regalo que puede recibir cualquier persona. Haberlo encontrado nosotros es lo mejor, que nos ha ocurrido en la vida. Y darlo a conocer con nuestra palabra y nuestras obras es nuestro mayor gozo. ¿Y por qué Y aquí viene la glosa. Porque yo creo que Jesús es el gran desconocido. Jesús de Nazaret. Y entonces hoy día el aporte que los cristianos, las cristianas podemos hacer al mundo es invitar a conocer a Jesús, más allá de estructuras. Porque si la iglesia tiene 2000 años de caminata, no es por nosotros, ¿no? Si fuese por nosotros, la iglesia se hubiese acabado en cualquiera de las crisis, Fernanda, que ha tenido a lo largo de su historia. La que la ha mantenido cohesionada y activa y viva dentro de su diversidad, porque también las iglesias separadas hoy han descubierto que también esa es su aporte, digamos, ¿no? Y que hoy día incluso hay quienes dicen que es necesario levantarles comunión a Lutero y hasta canonizar a Lutero, porque ven que ahí también hay una inspiración del Espíritu que puso en el centro, por ejemplo, la dimensión de la lectura de la palabra de Dios. Entonces, yo digo, Jesús hoy es el gran desconocido y conocerlo es lo mejor que nos puede pasar. ¿Por qué? Porque
Jesús tiene una cosa que a mí me parece maravilloso, ¿no? Y es que más allá de si hacemos aquí les intento convencer aquí que es hijo o no hijo de Dios en sentido estricto, ¿no? En sentido estricto, en tanto yo soy hijo de Juan Cisterna y de la Teresa Roja, digamos, ¿no? Sino que para mí su mayor valor reside en que su mensaje apela de tal manera a lo más profundo del ser humano que puede dialogar con todo ser humano. Porque su mensaje, en lo fundamental, decimos, se puede resumir en amor. Pero no en ese amor romántico, que también lo incluye, por supuesto. Sin ese amor, pues nuestra vida como que siempre va guacha, ¿no? Carente sino como esa posibilidad de relacionarnos los seres humanos desde el amor y por lo tanto desde el respeto, como invitándonos a la felicidad, a la plenitud, a un cuanto más de posibilidad que tiene el ser humano. Y por lo tanto desde ahí a dialogar con todo el mundo. Entonces yo creo que desde Jesús, y el gran aporte que los cristianos hoy día podemos hacer es dejar que sea Jesús Jesús de Nazaret, a eso me refiero, ¿no? El que la persona de Jesús de Nazaret salga de nuestras clausuras, salga de nuestras estructuras, salga de nuestras vestimentas incluso, ¿no? Asociadas al poder, salga de nuestras formas religiosas para mostrarse como Él es un hombre del siglo I de nuestra era, que no era sacerdote, primero, ¿no? Que era un marginado del norte no de Chile, sino de la Palestina, ¿no? Y por lo tanto del norte marginado de la Palestina, porque eran mirados en menos desde el centro, con una experiencia de Dios de tal manera profunda que se vuelve loco, en el sentido positivo del término, por un proyecto que es el proyecto de Dios, que no es otra cosa que vida plena, buen vivir, dirían nuestros pueblos originarios, ¿no? Buen vivir para todo ser humano, mujer, hombre, niño, que se sitúa a la periferia, en el centro, en el vértice, donde ustedes quieran, ¿no? Entonces yo diría, pues, mi mensaje es Aparecida, ¿no? Conocer a Jesús es lo mejor que nos ha pasado y por eso yo les invito a conocerlo a Jesús, porque es lo mejor que a mí me ha pasado y estoy seguro que si se animan, es lo mejor que les puede pasar también a ustedes, ¿no? Oye, Adrián, sí, y antes Salud. que te vayas también y que ya tengamos que cerrar esta sesión, hay otra pregunta que también le hacemos a todo el mundo, está un poco fuera de contexto en propósito de lo que estamos hablando y la profundidad del mensaje que también nos estás dando, pero queríamos saber, si tú tomas 11, y si tomas 11, ¿qué tomas de 11? Mira, es una pregunta difícil para mí porque soy fraile. ¿Y por qué digo esto? ¿No? Porque cuando yo era niño, por supuesto, soy del norte, tomamos té a la tarde, ¿no? Hay un ritual en torno a la 11, pero cuando uno entra al convento hay como 3 momentos, perdón, al día a nivel alimentario, no sé. Y es que es el desayuno después del rezo matinal, que a veces va acompañado con la celebración de la Eucaristía, el desayuno, el almuerzo y la cena. Entonces esa es una primera ruptura con pierde la 11. Con la oncecita. ¿No? Tal vez algo a recuperar a propósito de territorializar. Pero claramente la 11 está metida en nuestro ADN, ¿no? Sí. Tanto así que cuando vienen frailes, hermanas de afuera, dicen, bueno, ¿a qué hora tomamos la 11? ¿No? Y explícanos qué es eso de la 11. Y entonces uno tiene que explicarle lo de las 11 letras y toda la vaina de la aguardiente, ¿no? Claro. Entonces dicen, bueno, ¿a qué hora tomamos la 11? ¿No? Y cuando les damos té, ¿no? O café, dicen, bueno, ¿y la 11 cuándo viene? ¿No? Harto fome tu 11. Harto fome tu 11, ¿no? Pero hay una imagen porque claro, yo he escuchado sus programas para que vean que los comparto también. Sí. Y ante esta pregunta, y cuando me invitaron, yo empecé a pensar. Y digo, bueno, obviamente
el cuerpo humano tiene sus hábitos, ¿no? Sus hábitos. Y yo siempre después de la siesta, porque como buen religioso yo duermo siesta, ¿no? Claro, Un qué religioso sin maravilloso. siesta no muy es un saludable. religioso. Siempre suelo levantarme a tomar un café y eso, ¿no? Pero he estado pensando muchísimo y hay una imagen que tengo de memoria, y es que en mi tierra siempre a las 6, a las 7 de la tarde, siempre se toma la 11, ¿no? Todavía. Sí. Y claro, en verano es todo un tema porque estamos sudando, pero el té no falta, ¿no? No puede faltar. Y bien Tomar caliente. la 11 y después se come, después de la noche, ¿no? Pero yo me acuerdo de niño, obviamente, todo el mundo era muy pobre, menos las 3 comunas privilegiadas de este país. Se acordarán ustedes, bueno, En la ustedes región metropolitana, que todos sabemos cuáles Claro. son. claro, ustedes que son chiquillas jóvenes no saben, pero la Sonia y yo sabemos que por ahí por el año 79 aproximadamente, comenzó en este país cuando se estaba imponiendo el sistema económico neoliberal, vino una crisis económica terrible, ¿no? Donde el 30% de la población estaba desempleada. El 30% oficial, eran las cifras oficiales, razón por la cual se crea el PEN y el POG, que para ustedes debe sonar a chino, digamos, chino mandarín. Entonces yo vengo del norte, de un contexto de pobreza o de empobrecimiento, porque mi padre trabajaba antes del desempleo, de quedar desempleado, trabajaba muy bien en una compañía minera. Y como niño yo vivía en la parte hacia afuera, hacia el campo, digamos, de Copiapó, ¿sí? Y donde habían casas quintas. Entonces, a mí me gustaba mucho ir a jugar a la casa de un amigo que tenía en ese momento, porque me encantaba ir porque la mamá era una familia muy pobre, pero a mí me gustaba ir ahí porque la mamá hacía marraqueta frita. 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 Entonces, Increíble. o sea, era como no había mantequilla, porque eran muy pobres, Claro, claro, lo que claro. hacían era freír el pan, Ujú. el pan que por lo demás no necesariamente era pan fresco, porque, en fin, Claro, claro. pero freía, entonces se freía, era una costumbre, se freía el pan para como simular mantequilla. Y Bueno, además, para mí eso era Qué rico. manjar de los dioses, ¿no? Entonces mi mamá me dijo, no tienes más permiso, porque esa familia era muy pobre, y por eso comía pan frito, digamos, ¿no? Pero a mí me encantaba ir porque el té con el pan frito a mí me causaba el placer más profundo de mi vida, ¿no? Entonces yo digo, pues, dentro de mis recuerdos de infancia está la imagen de estar debajo de un parrón que todavía existe en mi tierra, ya no tanto, pero parrón tomando 11 con 40 grados de calor en el verano y con pan frito que para mí era la absoluta delicia. Porque no había otra Qué cosa, rico. tampoco claro, había jamón, queso, no, Queso. eso eran exquisiteces fuera del alcance de los pobres. Pero es que además ni siquiera me interesaba, yo iba por el pan frito, ¿no? Que ese era Claro. para mí el placer sumo. Y que haber ya sido sabemos rico ya también, que súper vamos, sabroso. que es muy A rico el veces, a panqueque. veces hago, pero claro, ya a estas alturas le voy agregando unos trocitos de ajo que son tan ricos, con un poquito de, Un tomatito. no, tomatito no, pero ají de color que te Ají. queda tan rico y bueno, pero ya son exquisitismo, ¿no? Qué bueno. Pero hoy día mi Genial. once está reducida a tomar un tecito o un café para poder seguir trabajando la tarde y eso, con alguna galletita, pero muy sencillo, ya no tiene el, el placer de la vida de infancia ni de juventud. Ajá, qué bueno, qué lindo. Oye, muchas gracias, Adrián. Realmente se nos ha pasado volando el tiempo. Ya, y nada, solamente que quisiera decirte que escuchándote, y creo que mucha gente de la cual nos va a ver o nos está viendo, ya va a sentir lo mismo, que uno vuelve a recuperar mucho, mucho, ¿no es cierto?, de ese cristianismo en el cual se creyó muy fuertemente y que, dadas las circunstancias, digamos, institucionales, muchos y muchas han abandonado, y escuchándote, de verdad, sobre todo en el último mensaje que vi, y en todo lo que has dicho, creo que también hay un mensaje esperanzador en este mundo, digamos, tan tremendo.
que estamos viviendo, ya hay un gran mensaje en lo que tú dices, y creo que a todos de alguna manera nos ha llenado el espíritu ya de deseos de liberación. Eso quería decir, y muchas gracias. De nada, al contrario, gracias a ustedes por esta invitación. Yo no soy nadie, dijo el otro, no somos nada. Entonces me siento muy honrado de que me inviten a tomar el té guacho, la once guacha, perdón. La once guacha. Sí, así que muchas gracias, Alejandra, Fernanda y Montesino, claro, y Sonia, ¿no? Por esta once tan rica. Sí, muchas gracias, Adrián. Sin duda nos vamos con muchas reflexiones, con muchas dudas, y yo creo que vas a llegarle así como nos llegaste a nosotras, con tus mensajes a muchos y a muchas quienes nos van a estar escuchando, viendo y quienes nos están acompañando también en este minuto. Así que agradecerte. Les recuerdo a todos quienes nos estén mirando que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en nuestro canal de YouTube, en Spotify, si es que nos quieren escuchar o no nos pueden acompañar hoy día, pero nos van a poder escuchar en algún otro momento. Así que todos invitados a seguirnos y a acompañarnos en una nueva sesión de La Hora de la Once Guacha el próximo viernes. Y muchas gracias por conectarse el día de hoy con nosotras. Y yo también puedo decir lo mismo, ¿no? A mí me pueden seguir en mi canal de YouTube, de Facebook, un canal, un Café con Jesús 2020, aprovecho de hacer la publicidad, ¿no sé? Exactamente. Café con Jesús 2020. De hecho, nosotros también te vemos, mi mamá es muy fan del Café con Jesús, así que va a estar muy feliz con esta hora de la once guacha. Lo iba a decir, pero después dije, no, esas son... Sí, va a estar feliz que la mencione por fin. Se puede hacer publicidad de otros programas. Oh, no hay problema. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, un gusto. Que estén muy bien, un gusto. Chao. Gracias. Un abrazo. Chao, gracias. Chao, Sonia. Chao, Ale. Gracias. Chao. Chao.